Bueno, hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Habla de nuevo el profesor Sebastián Estrada de Geografía. Y bueno, estoy grabando una nueva videoclase, ¿sí? En la que vamos a continuar avanzando un poquito con el programa. Hoy es 25 de septiembre, así que hoy es la fecha de entrega de el último trabajo que armé sobre la litosfera, sobre la meteorización, la erosión y demás. Así que bueno, quienes no hayan entregado hasta el momento, todavía están a tiempo, así que no se preocupen, ¿sí? Hoy, en este video que les estoy grabando, voy a tocar, voy a tratar otra esfera, ¿sí? Otra de las esferas, que es la hidrosfera o la hidrósfera, ¿sí? Recuerden que cuando empezamos a trabajar esta noción de esferas, ¿sí? Hablábamos de la litosfera, ¿sí? De la hidrósfera, de la atmósfera y de la biosfera, ¿sí? No vamos a definirlas específicamente, si no pueden remitirse al video anterior que les grabé hace un tiempito, en el cual explicábamos qué era cada una de las esferas. Pero recuerden que hay que entender, digamos, a la Tierra como una suerte de cebolla que tiene varias capas, ¿no? Y varias esferas, ¿no? Que están conformadas por diferentes cosas. En este caso, la hidrósfera se define de alguna manera como toda el agua que está en la superficie terrestre, ¿sí? Y cuando hablamos de toda el agua, hablamos primero el agua en sus diferentes estados, es decir, en su estado gaseoso, en su estado líquido, bien, en los mares, en los océanos, en los ríos, en los lagos, bien, en las lagunas, todo eso es el agua en estado líquido. Y por supuesto el agua de las precipitaciones. Y por supuesto en su estado sólido, ¿sí? Que son los glaciares, los casquetes polares y demás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los hielos continentales. Eh, Algo importante que hay que decir, y también hay que entender que si la hidrósfera compone toda el agua que se encuentra en la superficie terrestre, no solamente incluye todas esas aguas que nosotros ya conocemos, el agua de los mares, los hielos, el agua, digamos, del vapor de agua que flota todo el tiempo en la atmósfera. ¿Vieron cuando ustedes escuchan cuál es la humedad atmosférica? Bueno, hay minúsculas gotitas, digamos, de vapor de agua, ¿sí? O de moléculas de agua que están todo el tiempo en el aire, ¿sí? Eso ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero también la hidrosfera o la hidrósfera compone, ¿sí? Y está incluida por toda el agua que está dentro de los seres vivos. Es decir, recuerden que nosotros estamos compuestos por una enorme cantidad de agua. Se habla de aproximadamente el 65, el 70% de cada uno de nosotros y de nosotras es agua, ¿sí? Nosotros tenemos agua en las células, por eso el agua es tan importante para la vida. Entonces, no solamente el agua que está en todos los seres vivos, sino también en las plantas forma parte de la hidrosfera, ¿sí? Y no solo forma parte porque la tenemos adentro, sino porque está en permanente circulación y ahora lo vamos a trabajar, ¿sí? Lo primero que hay que decir también es, bueno, ¿cuál es el origen del agua en la Tierra? No vamos a meternos a estudiarlo en mucho detalle, pero sí vamos a mencionar las principales teorías que hay en torno a cómo llegó el agua a la Tierra, cómo se formó, ¿sí? Y por qué hay mares y por qué hay océanos, ¿no? Y básicamente yo estoy grabando la pantalla y les voy a compartir una imagen, ¿sí? Ahí está. Es una imagen donde lo que se puede ver es una suerte de meteorito, ¿sí? O de asteroide que está ya cayendo sobre la superficie terrestre y hay una gotita, ¿sí? Puse esta imagen porque me parece divertida, es una de las teorías, ¿no? Hay dos teorías básicas, ¿sí? En cuanto a cómo se formó el agua en la Tierra, ¿sí? Recuerden, esto creo que lo mencioné en alguno de los primeros videos, la Tierra tiene aproximadamente unos 4.500 millones de años de edad. 4.500 millones de años de edad. Mientras que el universo, aproximadamente, si se contempla la teoría del Big Bang, y digamos, los datos, digamos, que se han obtenido a partir de la astronomía y los estudios científicos, se entiende que el universo completo tiene aproximadamente unos 13.500 millones de años, 13.600 millones de años de antigüedad, ¿sí? Eso quiere decir que, bueno, más o menos un tercio de ese tiempo desde que existe el universo se conformó la Tierra.
Y las dos teorías que existen con respecto a cómo se formó el agua en la Tierra hay dos, ¿sí? Una es que el agua vino, de alguna manera se conformó digamos, estaba incluida ya en diferentes materiales o atrapada en diferentes materiales cuando se comenzó a formar la Tierra, ¿sí? Y otra es que vino de afuera. Esta es la primera que les estoy mencionando. ¿Qué significa eso? La Tierra es, cuando se conformó hace 4.500 millones, cuando se comienza a conformar, se conforma obviamente con un montón de materiales rocosos en un estado muy caliente, de una altísima temperatura, fundidos, ¿sí? Lo que supone esta teoría es que en realidad el agua no estaba incorporada ya masivamente en esos componentes, sino que vino del espacio exterior, ¿sí? Es decir, como que sería el agua extraterrestre, por decirlo de alguna manera. ¿Pero qué significa esto? Esto quiere decir que a lo largo de cientos de millones de años o de decenas de millones de años, también se habla de 20 millones de años aproximadamente, el agua habría venido, ¿sí? Esto es una teoría, ¿sí? Habría venido de un montón de asteroides que todo el tiempo chocaban contra la Tierra y que comenzaban a formar parte, digamos, de la estructura propia de la Tierra. Recuerden que en ese momento era como una gran bola semi-incandescente, semi en estado líquido, ¿sí? Con un núcleo, bien. Entonces todavía no se había enfriado la Tierra y era de alguna manera rocosa y tenía partes duras como conocemos hoy, sino que estaba mayoritariamente en un estado de altísima temperatura y un estado más líquido, más plástico, ¿sí? Como hemos visto también cuando estudiamos la litosfera. Entonces, en este caso, el agua habría venido justamente de algunos tipos particulares de asteroides o de cometas que iban chocando contra la Tierra y que obviamente cuando chocaban y con la altísima temperatura iban liberando esa agua que tenían dentro, ¿bien? Y que traían incorporada. Obviamente con la temperatura eso hacía que el agua se evaporara y a medida que se fue formando la atmósfera de la Tierra, que se termina de formar unos 1.000 millones de años después aproximadamente, estos son grandes números, ¿no? Pero estamos hablando de que la atmósfera de alguna manera se termina de consolidar hace unos 3.500 millones de años. Todo ese proceso de enfriamiento, digamos, de esos materiales que componían la Tierra y de paulatina, digamos, desarrollo, ¿no? De ese paulatino desarrollo que tuvo la esfera, ¿no? Lo que nosotros hoy conocemos como la Tierra, en su enfriamiento y en su conformación de la atmósfera, hizo que esa agua, ¿sí? que vino del exterior, paulatinamente, a partir de la evaporación y de las precipitaciones, fuera conformando todas las aguas que conocemos en el planeta. Ustedes dirán, uy, pero tanta agua, los océanos, los ríos. Y sí, estamos hablando de millones y millones de años, ¿no? De un proceso continuado, ¿sí? Recuerden, esto no lo comentamos, pero si antes no había atmósfera, es decir, los cometas y los asteroides, los asteroides que chocaban contra la Tierra, no se desintegraban porque no había una atmósfera como la de hoy que de alguna manera protege de estos eventos a la superficie terrestre de la misma manera que en ese momento. Entonces, a lo largo de millones de años, esa agua habría quedado encerrado dentro de la atmósfera y habría formado los océanos, los hielos, ¿no? Los hielos, por supuesto, cuando la temperatura de la Tierra fue descendiendo hasta los valores que conocemos hoy, ¿no? Y la otra teoría, vamos a cambiar la imagen, acá estamos, ¿sí? La otra, bueno, acá leo lo que puse yo en la imagen, en realidad es una imagen que obtuve de internet, pero nos sirve para ilustrar. Dice que hace unos 4.500 millones de años, al enfriarse los volcanes, fueron expulsando grandes cantidades de vapor de agua que formaron capas de nubes. Cuando se enfriaron, fueron precipitando para formar ríos, lagos, mares, etcétera, 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 ¿sí? En realidad lo que esta teoría supone es que en realidad el agua sí estaba incorporada ya en los materiales que conformaron la Tierra desde un comienzo, ¿sí? Y que obviamente por la actividad que nosotros hemos estado viendo, obviamente por las presiones del calor del interior de la Tierra, el agua fue siendo expulsada, ¿sí? por los volcanes, y a medida que se fue conformando la atmósfera fue quedando, digamos, dentro y fue precipitando, ¿sí? Este es un dato importante, ¿no? Estas son
básicamente dos teorías, ¿sí? Probablemente la realidad esté un poco entre las dos, ¿no? Pero seguramente haya un poco y un poco de cada una de las teorías, no necesariamente tiene que ser de una u otra manera, pero es un poco como se comprende o cómo se supone que el agua comenzó a formar parte de la Tierra. No es un hecho, no es un hecho que esté completamente demostrado, sino que son teorías, digamos, que se han elaborado a partir, digamos, de conocer cuál es el tipo de agua y la composición del agua que vienen en determinados tipos de asteroides y algunos procesos geológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Otro dato que hay que comprender es que a partir del momento en que se termina de formar la atmósfera, el agua queda de alguna manera encerrada dentro de la atmósfera. Es decir, que está permanentemente sometida a algo que se llama el ciclo del agua, que ahora vamos a pasar a explicar. Y de manera que cuando la atmósfera se termina de cerrar y la Tierra se enfría y se termina de cerrar todo este proceso, la cantidad de agua no se modifica hasta nuestros días. Es decir, que el agua está encerrada de alguna manera en la esfera celeste, digamos, ¿no? En nuestra esfera, y está encerrada justamente por la atmósfera que no la deja salir al espacio exterior, ¿sí? Está sometida a un ciclo permanente que ahora nosotros vamos a pasar a detallar, pero es importante comprender que el agua que nosotros hoy tenemos está hace esos miles de millones de años en la Tierra y no se ha modificado, ¿sí? Esto nos lleva a otras cuestiones justamente que tienen que ver con cómo es que, si el agua no se ha modificado, cómo es que circula todo el tiempo en el planeta, ¿sí? A este proceso de circulación, ¿sí? del agua y de cambio de estados se lo conoce como el famoso ciclo del agua. Voy a poner una imagen y aquí lo estamos viendo. La imagen es bastante simplona, ¿sí? Pero ilustra bastante bien qué es lo que sucede con el agua en el planeta, ¿sí? Un dato básico que hay que comprender del ciclo del agua, ¿sí? Es que como muchos procesos biológicos que se dan en nuestra Tierra, que están relacionados con la esfera, están motorizados por la energía solar, ¿sí? El Sol es justamente la estrella, digamos, la cual nosotros estamos permanentemente orbitando a una altísima velocidad, ¿sí? Y es la que con su calor, ¿sí? va generando un montón de procesos geológicos, biológicos, ¿no? Y un montón de procesos climáticos que también vamos a ir viendo. Pero en lo que tiene que ver con el ciclo del agua, es importante entender que hay tres etapas básicas, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Y esas son la evaporación, la condensación y la precipitación, ¿sí? El agua, como yo les comentara, está todo el tiempo en la superficie terrestre. La tenemos en mares, la tenemos en ríos, la tenemos en hielo, ¿sí? La tenemos en vapor de agua y la tenemos nosotros adentro, ¿sí? Esa agua se libera permanentemente, incluso nosotros estamos todo el tiempo transpirando agua o excretando agua, no sé, cuando orinamos y demás. Entonces, más allá de la composición y de las partículas de otras cosas que tenga ese agua, cuando se evapora se filtra por completo, ¿sí? Porque cuando se evapora quiere decir que el agua se transforma, pasa a un estado de alguna manera gaseoso o se vuelve vapor de agua, ¿sí? Entonces ese vapor de agua, esas muy pequeñas gotitas y moléculas de agua, flotan, son más livianas que el aire y generalmente se elevan, ¿sí? Cuando se elevan a partir justamente de la evaporación, esto por supuesto no pasa solamente con el agua que tenemos nosotros adentro, sino las plantas, los ríos, ¿sí? Todo el tiempo el sol está calentando, está todo el tiempo elevando la temperatura, entonces el agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿sí? Para aclararlo bien. Bien, entonces el agua asciende, ¿sí? en este estado gaseoso y va alcanzando cada vez mayor altitud, ¿sí? Algo que nosotros vamos a estudiar cuando veamos la atmósfera es que a mayor altitud el aire es mucho más frío, ¿sí? Entonces cuando alcanza determinada altura, se va condensando, es decir, se van juntando las gotitas, las moléculas de aguas y van formando microgotitas, ¿sí? Que por un tiempo se mantienen suspendidas.
¿Y cómo se mantienen suspendidas? Bueno, son las nubes. ¿Sí? Lo que nosotros vemos en esa condensación son las nubes que todo el tiempo estamos viendo flotar sobre nuestras cabezas, que son un montón de estas gotitas, de estas moléculas, todas arrumbadas de alguna manera y que conforman las nubes. Bien. Después, esto también lo vamos a ver en el proceso cuando hablemos de la atmósfera. Después es esa agua, a medida que digamos, se va abultando, ¿sí? Y cuando se van juntando ya de demasiadas moléculas de agua, y esas gotitas, esas microgotitas de agua alcanzan un grosor, un diámetro determinado, que ya lo vamos a ver más adelante, por su peso precipitan. Y pueden precipitar como lluvia, pueden precipitar como granizo, pueden precipitar como nieve, y eso depende de las condiciones atmosféricas de ese momento en esa región particular, ¿sí? Donde se produzca la precipitación. Entonces tenemos un ciclo del agua que está todo el tiempo girando, ¿sí? Porque obviamente el agua que precipita va cayendo en todas partes, ¿no? Entonces esa agua, una parte se infiltra debajo de la tierra, otra va a caer en el océano y engrosa nuevamente la cantidad de agua que tiene el océano, cae en los ríos, cae en todas partes, y después es nuevamente calentada por la energía solar y vuelve a evaporarse, ¿no? Para volver a formar ese ciclo del agua. Lo divertido de entender cómo es el ciclo del agua y cómo se ha originado el agua en el planeta es también comprender que el agua, digamos, quizás las moléculas de agua que nosotros tenemos adentro han estado anteriormente en un vegetal, ¿sí? Hace cientos de millones de años, o determinada molécula que yo tengo en alguna de mis células de agua, quizás formó parte de alguna de las células digamos, o del agua que tenía un faraón egipcio hace muchos años, o quizás un dinosaurio. ¿Sí? Es divertido entenderlo de esta manera porque sí nos remite a esta idea de que en realidad el agua que hay en la Tierra nunca varió, la cantidad de agua que hay en la Tierra. Y este ciclo de filtrado permanente es lo que, digamos, justamente vuelve interesante este proceso. Algo importante que hay que decir es que no lo dije al principio, es cómo se conforman, qué tipos de agua hay. Nosotros sabemos que hay agua salada y hay agua dulce. En el medio hay diversos no tipos de agua, pero de alguna manera se puede hablar de una clasificación intermedia de aguas salobres, que no son ni el agua salada de los mares, ni el agua dulce de los ríos. Pero hay que entender que la enorme proporción del agua de la tierra es salina, ¿sí? Es agua salada, como la de los mares. ¿Bien? Aproximadamente el 97% del agua que tiene la tierra es agua salada. ¿Sí? De ese 3% restante, el aproximadamente 98-99% es agua que está en estado congelado, ¿sí? Un altísimo porcentaje, estamos hablando de no solamente el agua congelada es el 97%, sino que también hay mucha agua en las capas freáticas, ¿sí? Bajo la superficie terrestre, ¿sí? Pero que es de imposible acceso para los humanos. Pero lo que les quiero comentar es que de ese 3%, solamente el 1% del agua es agua dulce que está disponible en forma líquida para ser consumida por los humanos, por las plantas, de alguna manera, y que tiene fácil acceso para que también la beban los animales, ¿sí? Es decir, el 1% del 3%, eso da aproximadamente como que el 0,08% del agua de la Tierra es de fácil acceso justamente para las diversas actividades humanas, para beber en un vaso de agua, o para que funcione una represa hidroeléctrica, que en algún momento lo vamos a ver, o para navegar con una lancha por un río, ¿sí? Es muy pequeña la cantidad de agua en la Tierra, ¿sí? Recuerden, nosotros habíamos hablado en algún momento de los recursos naturales, y recuerden que el agua es un recurso renovable, ¿sí? Porque está todo el tiempo renovándose, ¿sí? Con esto nos remitimos a las primeras clases del año, está todo el tiempo renovándose, filtrándose a través de este equilibrio perfecto que tiene el ciclo del agua. Pero es importante comprender que si toda el agua se sobreexplota y se contamina, dejaría de ser un recurso fácilmente accesible. Y también hay que mencionar, por supuesto, que
en muchas partes del mundo el agua es un recurso muy escaso, ¿sí? Es decir, no toda la población de la Tierra puede abrir la canilla en el baño y que les salga agua que pueda beber, ¿sí? Eso es un problema de desigualdad mucho más complejo, ¿sí? Con esto voy a cerrar un poquito la presentación de la hidrosfera. Vamos a trabajar algunas de las nociones que yo les fui comentando en este video y les voy a pasar alguna bibliografía, seguramente, para que comencemos a trabajar algunas otras cosas. Bueno, sí, vamos a trabajar en lo que viene, vamos a comprender un poquitito qué son las aguas marinas, bueno, qué son los ríos y cómo están conformados los ríos, vamos a hablar de las mareas, de las corrientes oceánicas y de cómo es que se produce la interacción, ¿no?, del hombre, ¿sí?, y de los animales, de los seres vivos, con el agua que tiene la Tierra, cómo se lo utiliza como un recurso económico, como un recurso natural, bueno, y una serie de cosas, ¿sí? Así que, bueno, con esto cierro, el video ya tiene unos 21, 22 minutos, así que nos vemos la próxima, y cualquier cosa, ya saben, me contactan. Que sigan bien. Chao, chao.